Miguel Alemán Marín, todo, hay gente que de niño quiere ser piloto, y a mí no se me ocurre un sueño mayor que decir, de mayor voy a tener una aerolínea. ¿Cómo es? Y yo supongo que tendrás algo preparado, pero me gustaría también pues compartir un poco cómo es operar una aerolínea tan joven, la aerolínea, tú, y en un momento donde todo, lo último que uno querría es tener una aerolínea. Muchas gracias. Bueno, primero que nada, bienvenidos todos. Qué bueno que tengan el interés de estar aquí, de escuchar, de aburrirse un ratito oyendo hablar de aviación y de conectividad. Y por lo que respecta a las dos primeras partes, primero, joven todavía para algunas cosas, pero para la mayoría de los que están sentados ahí ya no tanto, ¿eh? Pero bueno. Y lo del sueño de la aviación, efectivamente es un sueño que siempre tuve, hasta que empezaron a pasar todas las cosas que mencionabas y ya no sabía si de veras era el sueño que yo quería tener o no, porque se estaba convirtiendo en pesadilla. Efectivamente, como mencionas, sí fue muy difícil. Si me permiten, me gustaría hacer un poco un resumen, tomando un poco la parte histórica del nacimiento de Interjet, que es la empresa que orgullosamente represento. Cuando veíamos la promoción en los estados de la República en el 2005, nos dimos cuenta que por el hecho de que las dos aerolíneas principales pertenecían al gobierno en ese entonces, pues realmente eran dos, pero era una, las dos eran del gobierno, y pues no importaba ni los contratos, ni los arrendadores, ni ninguna serie de... No contaban igual los contratos ni los problemas, porque el gobierno lo resolvía. No puede uno competir en una industria privada contra una industria del gobierno. Hay muchas diferencias en ese momento. Pero lo que sí estaba dañando un poco, mucho al país, es que, con más razón siendo de gobierno, nunca se controló los altos precios que cobraban para viajar dentro del propio país de los mexicanos, y pues los obligaban a no poder conocer su país, a no poder visitar familiares, a no poder ir a emergencias, a no poder hacer negocios, porque el negocio que hacían lo perdían de regreso con lo que costaba el boleto. Entonces, ¿qué pasó? Pues nos dimos cuenta que por más que tratabas de hacer promoción en un estado, quizá lo visitaban un poco más, quizá sí mejoraba la afluencia, quizá un hotel se animaba a crecer en cuartos, pero no pasaba realmente mucho, porque la conectividad más importante, y lo estamos demostrando en estas épocas, por la orografía natural del país, es por aire. No tenemos trenes de pasajeros como en Europa, no tenemos barcos que puedan cruzar por el medio del país para ir de aquí a Chihuahua. Tenemos dos costas preciosas, pero no tenemos conectividad natural en medio más que carretera o aérea. En un momento me gustaría regresar a la parte de la conectividad aérea, pero para terminar lo anterior, entonces esas dos aerolíneas estaban cobrando en ese momento, por ejemplo, para ir a Veracruz, cerca de 6,000, 7,000 pesos, y al mismo tiempo había promociones de Air France por $400 para ir a París. Entonces era verdaderamente vergonzoso que uno pudiera ir por $400 a París y a Veracruz tuviera que ir uno por $600. Entonces ahí fue donde decidimos que lo que se necesitaba no era seguir promocionando incansablemente al turismo, sino que ya empezar a hacer también algo por el turismo, ¿no? Directamente, y lo que más razonable sería empezar con las aerolíneas de bajo costo, que además en el mundo habían dado un resultado extraordinario, sobre todo en Europa, en Inglaterra, para ese entonces en Brasil, que por cierto un caso muy parecido de las aerolíneas que desaparecieron, Varig de Brasil, como más que el mexicano o el Aeroméxico, que era una sola, y no pasó nada, porque llegó TAM, llegó GOL, y ahora con la unión de TAM y de LAN están mucho mejor de lo que nunca se hubieran imaginado. Están cubriendo mucho más rutas y están
con muchos mejores costos y ganando dinero, que no lo había ganado Varig en no sé cuántos años. Así que no siempre lo más grandote es lo mejor, la verdad. A veces hay aerolíneas que con 20 aviones pueden hacer lo que otras hacen con 60. Entonces no hay que irse por los tamaños así aparatosos, sino por la efectividad de los negocios. Se propuso hacer una aerolínea de bajo costo, que además aquí entre ustedes y yo, la verdad nos gusta mucho más llamarla de alta eficiencia, porque de bajo costo al principio sonaba como que era bajo costo, como que no le íbamos a meter dinero, como que no le arreglaba uno nada y como que no se gastaba uno nada, ¿no? Pero es bajo costo para el bolsillo de las personas que lo utilizan, pero es de alta eficiencia la administración de esa aerolínea, que baja los costos, que minimiza una serie de factores para que el rendimiento sea mejor y entonces no necesite elevar tanto el costo del boleto. Por eso es de bajo costo. Y se hizo, afortunadamente salió bien. En ese momento, y hablando de el sexenio pasado, había un interés que se apoyara esta idea, esta apertura. Las aperturas son muy buenas y la competencia es buena y debe existir, pero ni tanto que queme al santo, ni tanto que no lo alumbre, porque hay industrias y hay que conocer la industria. El piso generalmente lo debe de poner, el piso y el techo de una industria lo debe de poner el usuario, y lo debe de poner la demanda, que es la que pide lo que necesita, contra la oferta, que es la que ofrece lo que hay. Cuando la oferta es mucho mayor a la demanda, pues se vuelve un problema muy fuerte, sobre todo en ciertas industrias que son muy costosas de operar. Hay industrias, por ejemplo, como la industria de la moda, que tenemos más de 500 marcas y todos los que tienen esas marcas ganan mucho dinero. Bueno, en la industria de la moda caben 500 competidores. En la industria de la construcción, para que verdaderamente hagan negocio, no caben más de 12 grandes constructoras. En la industria de lo que me digan, cada una tiene un techo y un piso. El piso generalmente hay que tratar de que empiece en 3, porque si empieza en 1 es un monopolio, si empieza en 2 es un duopolio, que es peor, se ponen de acuerdo. En cambio en 3 siempre habrá uno que no se ponga de acuerdo, y el gobierno puede aprovechar eso para poder verdaderamente mandar en una industria. Y sobre todo un gobierno democrático tiene que ser el que mande y el que diga por dónde son los caminos, porque queremos esos capitanes. Un equipo de fútbol necesita un capitán, y un equipo en cualquier área de trabajo, de la escuela, de la universidad, necesita un capitán. Pero ese capitán tiene que tener esa libertad de decidir. Entonces, y con esto termino, se comenzó a dar el fenómeno de apertura de las aerolíneas de bajo costo, pero se emocionaron y de repente llegamos a hacer 16 aerolíneas volando en este país. 16 aerolíneas, cuando en ese entonces únicamente el 6% de los mexicanos de este país viajaban en avión. Actualmente es el 15%, que todavía falta mucho para llegar a que todos tengan esa oportunidad. El sueño de Interjet es llegar a ser unos taxis aéreos el día de mañana. Entre más volumen, más vamos a poder controlar y bajar hasta los precios, y poder ser un taxi, tomar por un precio bastante cómodo un autobús aéreo, que a más de 500 kilómetros a la redonda vale mucho la pena, porque cambian por el mismo costo bastante las horas y hasta la seguridad. Pero ese fue el inicio, así fue. Y pues el primer factor que hubo que atender fue que eran 16 competidores, cuando era un mercado que claramente está marcando que no puede aguantar más de 4. Entonces ya se imaginarán ustedes, se puso buenísimo, y total, pues como la canción de los perritos, ya vieron lo que pasó. De los 16 que yo tenía, ya nada más quedamos 5, y a ver qué va a pasar, pero bueno. Y no debió de haber llegado a eso. Podíamos haber sido 6 y hubiéramos seguido 6, pero bueno. En fin, yo creo que ahora por eso este sexenio, este gobierno, está preocupado en hacer estos nuevos cambios y estas nuevas políticas, que además me imagino, señor secretario, que lo que se refiere más que no existan las políticas,
es que sabiendo que las tenemos que cambiar y adaptar, se ha tardado mucho. Eso es lo que yo creo que entra en la desesperación de la política aeronáutica, porque una política aeronáutica no es nada más para las aerolíneas, como bien lo mencionaba, sino para todo lo que es la conectividad aérea de este país. Y hablando del tema al que nos invitaron a participar, que es conectividad aérea, ahí es donde entran los aeropuertos. Los aeropuertos es lo más importante para el crecimiento aéreo de este país, porque los aviones llegan a un número de rutas y a un número de aviones, pero si los números de aeropuertos no aumentan, va a ser muy difícil. En los países que están teniendo éxito las aerolíneas en América Latina, es porque han construido y construyen aeropuertos nuevos. En Estados Unidos hay de 3 aeropuertos por ciudad, en Europa hay 3, 2, y eso va a ser muy importante el día de mañana. La infraestructura va a ser lo más importante, cómo llegar a esos aeropuertos, cómo salir de esos aeropuertos y cuántos aeropuertos. Eso es lo que le va a dar el crecimiento mayor al futuro de la aviación de este país, no cuántos aviones lleguen o cuántas rutas nos den. Eso de todas maneras va implícito, para eso está uno trabajando. Y bueno, pues les agradezco muchísimo su paciencia ahorita en las explicaciones y gracias por acompañarnos.